Soy Mario Edgardo Roche, moderador de este programa, y hoy conversaremos con el catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el profesor e historiador Jorge Rodríguez Beruf. Saludos, bienvenido. Muchos saludos. Sabemos que usted ha combinado durante su trayectoria como investigador académico varios temas, particularmente lo que tiene que ver con la universidad y lo que tiene que ver con la guerra, con ese elemento bélico. ¿Cómo compaginan? ¿Cómo usted ha logrado vincular estos asuntos en toda su trayectoria como investigador? Bueno, mi investigación doctoral fue sobre el Perú y sobre la ideología de los militares peruanos en el periodo reformista de Velasco Alvarado. Y me interesé porque quería en parte tener una experiencia en un país suramericano. Y allí tuve que leer muchísimo sobre el tema del militarismo en América Latina, sobre el tema de la guerra. Entonces, cuando regresé a Puerto Rico, estaba muy candente el tema de Culebra primero y después de Vieques. Y algunos colegas me motivaron para que empezara a hacer investigación sobre el tema militar en Puerto Rico. Y como tenía ese trasfondo, pues eso, por un periodo bastante largo estuve trabajando el tema militar en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico había mucha denuncia de las actividades militares de Estados Unidos, pero se había hecho muy poca investigación rigurosa, ¿verdad?, histórica, del impacto que habían tenido las guerras y el papel militar que había cumplido Puerto Rico. ¿Usted cree que el ciudadano de a pie es realmente consciente del peso que ha tenido ese militarismo y la guerra en la historia de Puerto Rico y en cómo incide en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que por lo menos desde la investigación académica se ha hecho un aporte muy importante y ha habido muchas publicaciones sobre temas relacionados por toda una generación joven de historiadores y de investigadores. Por ejemplo, en el volumen que nosotros publicamos, los 2 volúmenes que publicamos sobre la Segunda Guerra Mundial, participaron 35 investigadores. Así que yo creo que sí, que ha habido un cambio desde el momento en que yo llegué a Puerto Rico a fines de los 70 a ahora. Hay muchísimo publicado y tenemos una visión bastante más clara del papel que cumplió Puerto Rico en distintas etapas, el impacto que tuvieron las distintas guerras en la sociedad puertorriqueña. Bueno, y recientemente publicó un libro, ¿verdad?, en torno a la figura de Jaime Benítez, las redes internacionales y esa proyección internacional de la universidad y lo que tuvo que ver, ¿verdad?, con la configuración del concepto de la educación general y estas dos vías, ¿no?, entre el modelo más hispanista vinculado a Ortega y Gasset, Hutchins por parte de Estados Unidos y la Universidad de Chicago. ¿Por qué era ese asunto un tema que le llamó y entendía que merecía ser investigado también? Toda mi carrera fue en la Facultad de Estudios Generales. También he enseñado en otras instituciones, he enseñado a nivel graduado, pero desde que empecé como profesor, era necesario conocer de qué se trataban los estudios generales, porque no es obvio qué es ese modelo docente y qué papel cumple la universidad. Así que, en cierta medida, yo he venido investigando desde hace muchos años y acumulando información y análisis que se han escrito sobre el tema de los estudios generales. Pero ese libro, el origen del libro, tiene una historia más reciente y específica, porque
El libro surge de una llamada que me hacen desde México, desde la Universidad del ITAM, que me piden que grabe un programa, que haga un programa remoto sobre Jaime Benítez y los estudios generales. Y entonces eso me motivó a empezar ya específicamente a trabajar en el tema de las vinculaciones internacionales en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en el ámbito de los modelos educativos de los estudios generales. Vale la pena precisarle al público que nos está escuchando viendo que Jaime Benítez, como rector o presidente, estuvo entre el 1942 al 1971 y que usted fue decano de la Facultad de Estudios Generales del 2003 al 2011. Así que me imagino que en ese contexto también pesaría mucho, ¿no? Como cada cierto tiempo, presumo, usted tendría que reivindicar el peso y la importancia de esa educación general en el sistema universitario, ¿correcto? Quería entender los orígenes y el desarrollo y el papel que Puerto Rico cumplió con respecto a ese modelo de la educación general, porque hay que señalar que la primera facultad de estudios generales en el mundo hispanoparlante fue en Puerto Rico. Y entonces esa facultad y ese modelo y intelectuales puertorriqueños muy destacados que actuaron en el campo de los estudios generales, como don Ángel Quintero Alfaro, proyectaron ese modelo hacia América Latina. Y Puerto Rico jugó un papel importante en la reforma universitaria de Costa Rica, en la época cuando Pepe Figueres era el presidente de Costa Rica, pero también en el Perú y en otros países de América Latina. Me gustaría que fuéramos brevemente sobre los antecedentes, pero antes, ¿podría describirnos brevemente en qué consiste este concepto, esta idea de la educación general? La educación general se refiere sobre todo a la formación subgraduada y a la habilitación intelectual de los estudiantes que llegan a la universidad para proseguir estudios a otros niveles, a nivel graduado o a nivel profesional. Así que se trata de una serie de propuestas sobre cómo debe ser esa educación subgraduada para formar intelectualmente a los jóvenes y habilitarlos para que continúen y se destaquen en sus estudios universitarios. Ahora, sobre eso hay distintos modelos y distintas propuestas, ¿verdad? Y Puerto Rico estuvo muy en el centro de el movimiento de la educación general, tanto en Estados Unidos como en su versión hispánica, de lo que yo llamo la red hispánica. Claro, que es un concepto que usted desarrolla en su libro, ¿no? Esta idea de unas redes que desarrollan un trabajo que trascendía el ámbito institucional. Pero bueno, refiriéndonos al concepto de la educación general, creo que sería bueno también matizar una apuesta fuerte por el componente humanístico y de sí, pues una visión cultural, humanística de los estudios universitarios, una visión de integración del conocimiento, un énfasis en la lectura de obras importantes, una visión que integra las artes y las ciencias sociales, la historia, las humanidades, pero también las ciencias naturales. Y eso yo creo que fue una de las virtudes de la manera en que se montó la Facultad de Estudios Generales y se desarrollaron los estudios generales en Puerto Rico. Y refiriéndonos al contexto histórico, ¿verdad? Mitad del siglo XX, Guerra Fría, Puerto Rico, ¿no? Por virtud de su relación con Estados Unidos, llevando una actuación de vínculo con esa comunidad latinoamericana, y ahí la universidad entonces tuvo un rol. Es lo que usted desarrolla en el libro cuando habla de esa paradiplomacia de la posguerra o de ese
panamericanismo, ¿verdad? Quisiera que nos explicara. Bueno, son dos conceptos distintos, ¿verdad? Porque el panamericanismo fue una propuesta anterior al modelo de reforma universitaria de Benítez. Por ejemplo, el gobernador Theodore Roosevelt Jr. fue un gran promotor del panamericanismo. Y en la universidad había varios profesores e intelectuales que promulgaban el panamericanismo. Un ejemplo de ello es Muna Lee, que a veces no se menciona y que jugó un papel muy importante en la promoción del panamericanismo. Había otro que era Richard Patty, que también es un profesor de historia en los años 30 y años 20, que es relativamente olvidado, pero que jugó un papel muy importante. Y entonces se trajo a Puerto Rico una comisión dirigida por el geógrafo Isaiah Bowman. Y era una comisión para estudiar la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en una universidad panamericana. Yo lo menciono en el libro, pero lo he estado trabajando más porque fue un proceso muy, muy importante. Y en esa comisión vinieron presidentes de universidades. El propio Bowman era presidente de una universidad en Estados Unidos. Sin embargo, esa propuesta, a pesar de que la comisión hizo un informe favorable, esa propuesta no progresó. Pero esa visión panamericanista, que lo que planteaba era que Puerto Rico fuera una especie de nodo, de puente o de vínculo entre América Latina y Estados Unidos, ¿verdad? Una visión de dos culturas, la cultura anglosajona y la hispana. Pues eso no progresó porque la guerra comenzó poco después de que estuvo esta comisión aquí. Y además, porque, y esto es lo que yo he encontrado, Jaime Benítez era de un grupo de intelectuales que no promovía esa idea panamericanista. Si uno fuera a hablar de Jaime Benítez, ¿cuál era su visión? Era más europeísta, estaba mirando más hacia España, inspirado por la filosofía de Ortega y Gasset y de otros intelectuales importantes de España, más que esa visión panamericanista. Hay un autor que confunde un poco el panamericanismo con Benítez. Dice que Benítez implantó la visión panamericanista, pero eso no es correcto. Y ahora, en el caso de Benítez, ¿verdad? Benítez se inserta como tú mencionabas anteriormente, en unas redes muy potentes, unas redes intelectuales. Pero cuando hablamos de redes intelectuales, no solo estamos hablando de redes de intelectuales individuales, estamos hablando de redes donde estaban también universidades, revistas, centros de investigación, fuentes de financiamiento. Es en ese sentido que hablamos de redes intelectuales, porque a menudo se ha hablado y se refiere los escritos, la relación intelectual y personal de Benítez con Robert Hutchins y con Ortega y Gasset. Pero a veces se pierde de vista que no era solo una relación entre individuos, sino que era una relación entre instituciones, entre grupos amplios de individuos, ¿verdad? Así que al Benítez desarrollar esa relación con Robert Hutchins y con Ortega, se estaba insertando en dos de las más importantes redes intelectuales en el siglo XX, redes de carácter transatlántico, porque la red de Ortega no era solo una red europea, era una red latinoamericana. Los principales pensadores
latinoamericanos y filósofos estaban incorporados en esa red de Ortega, por ejemplo, de la revista Occidente, de las publicaciones Pasacalpe. Es una red muy importante, igual que en el caso de Robert Hutchins, en una figura de liderato dentro de un movimiento en favor de la educación general, pero que lo trascendía a él, porque incorporaba, de hecho, ese movimiento comenzó en la Universidad de Columbia y pasó de Columbia a Chicago. Más adelante se fueron incorporando muchas otras universidades hasta que se incorporó también el movimiento en la Universidad de Harvard. Entonces, cuando uno tiene a Chicago, a Columbia y a Harvard en un movimiento de reforma universitaria, pues estás hablando de una potencia muy grande. Y fue en esos movimientos y en esas redes que se incorporó Benítez y se incorporó la Universidad de Puerto Rico. Y cuando yo leí su libro, tengo que admitir que se me reveló un Jaime Benítez que no conocía en muchos sentidos. Fue precisamente ese sentido cosmopolita. O sea, un intelectual muy sofisticado y muy cosmopolita, probablemente adelantado a su época, y entonces cuando uno escucha, lee sobre esa universidad, sobre esos procesos que se daban en aquel momento, uno necesariamente se tiene que preguntar ¿dónde estamos en la Universidad de Puerto Rico con respecto a esas redes internacionales, a esos vínculos, a esas discusiones sobre el horizonte de la educación superior? Esas redes estaban vivas y eran relaciones fuertes. Eran relaciones personales, significaban que por la Universidad de Puerto Rico circulaban figuras cimeras de esas redes, ¿verdad? Figuras cimeras del pensamiento hispánico, filósofos orteguianos, una gran cantidad de exiliados republicanos, pero también vinieron muchos profesores de la Universidad de Chicago y profesores muy destacados que estuvieron en Puerto Rico. Y habían unas relaciones que uno podía ver en la práctica cómo se estaban fortaleciendo el mundo académico de Puerto Rico, el ambiente intelectual de la universidad. Entonces, yo te diría, y te lo digo en parte por la experiencia que tuve en el Decanato de Estudios Generales, que la universidad a veces tiene muchísimos convenios internacionales, pero los convenios internacionales son tinta sobre papel. Esos convenios tienen que ser efectivos, tienen que llevar a proyectos comunes, a compartir recursos, a lograr que vengan intelectuales importantes a Puerto Rico o que viajen los estudiantes de Puerto Rico. Yo creo que en eso, pues, no estamos a la altura de la intensidad de vinculaciones internacionales que tuvo la Universidad de Puerto Rico en la época de Jaime Benítez. Hace un rato comentó sobre la figura de Ángel Quintero Alfaro, como una persona que, digamos, ejecutó ese modelo que empezó a concebir de educación general y que se pone en marcha aquí en la Facultad de Estudios Generales. Y que generó un gran debate. Usted también lo explica. Había un sector de intelectuales importantes de esta institución que entendían que por ahí no debía ir la cosa, que quizás se debía apostar más por un modelo parecido al de universidades de prestigio latinoamericanas. Quisiera que abundara sobre esto. Bueno, siempre hubo en la universidad desde los años 20 y 30 simpatías tanto entre los estudiantes como entre los profesores, algunos profesores, con el modelo latinoamericano que se origina en la Reforma de Córdoba en 1918
Y entonces algunas universidades grandes en América Latina adoptaron el modelo latinoamericano. El modelo que más se discutía era el de la UNAM, ¿verdad? Así que siempre hubo esa mirada hacia ese mundo latinoamericano y algunos sectores lo favorecían. Pero Benítez no estaba de acuerdo con el modelo latinoamericano que incluía un consejo universitario donde los profesores y estudiantes tenían un peso muy grande en la gobernanza universitaria. Así que lo que Benítez hizo, en parte, fue decir que había que mantener la continuidad de las instituciones de la manera que estaba organizada la Universidad de Puerto Rico, es decir, con una junta de síndicos, con un rector que ejercía mucho poder académico y que la universidad pertenecía al pueblo de Puerto Rico y no a los estudiantes y a los profesores. Así que él se distanció con ese modelo. Pero eso no quiere decir que para Benítez América Latina no haya sido importante. América Latina era importante y una de las cosas que yo creo que aporta mi libro es que yo trabajo la red latinoamericana que trató de promover Jaime Benítez. Jaime Benítez sí le dio mucha importancia a América Latina, aunque no comulgaba con ese modelo de la reforma de Córdoba y del Consejo Universitario. En el caso de Benítez, la reforma universitaria uno no la puede ver como una acción unipersonal de Benítez, sino que Benítez cultivó a un grupo de académicos, administradores, intelectuales que contribuyeron a implantar esa reforma universitaria. Entonces, aunque Benítez hay que atribuirle la idea inicial de fundar la Facultad de Estudios Generales, la manera en que Benítez la funda no es la manera en que se va a desarrollar la facultad, ni es la manera en que se van a implantar los estudios generales en Puerto Rico, porque eso va a ser obra, sobre todo, no únicamente, porque hubo otras figuras importantes en ese periodo, de Ángel Quintero Alfaro. Y entonces es interesante la figura de Ángel Quintero Alfaro, porque Ángel Quintero Alfaro es un cuadro que cultivó Jaime Benítez. Ángel Quintero Alfaro había estudiado matemática, quería seguir estudiando matemática, y Benítez le dijo, aquí lo que necesitamos es gente que sepa de educación. Él le siguió la pauta a Jaime Benítez y fue apoyado por Jaime Benítez para estudiar en la Universidad de Chicago. Y entonces, bueno, ya sabemos la trayectoria de él, que no fue solo la Facultad de Estudios Generales, sino que fue uno de los mejores secretarios de educación que ha tenido Puerto Rico. Profesor, hay otro aspecto bien interesante de todos estos procesos que tiene que ver con la llegada a Puerto Rico de intelectuales españoles que salen de su país a raíz de la guerra civil terrible que se dio allá y la llegada de figuras como María Zambrano, ¿verdad?, que se convirtieron con sus planteamientos, digamos, en figuras inspiradoras, no solo en el ámbito universitario, sino para el país y para las figuras que gobernaban en ese momento. Y yo creo que hay que decir que eso fue una movida estratégica muy deliberada de Jaime Benítez. Porque Jaime Benítez estuvo en la Asociación de Solidaridad con la República Española. Él estaba muy involucrado en lo que estaba ocurriendo en España del lado del republicanismo. Y entonces, en 1939, ya habían venido intelectuales españoles a Puerto Rico, se había fundado el Departamento de Estudios Hispánicos. Por Puerto Rico pasaban figuras muy destacadas, Federico Donís y muchos otros. Pero en el 39, cuando ya
triunfa Franco y empiezan a salir una gran cantidad de intelectuales españoles, algunos de ellos, bastantes de ellos, fueron a parar a la República Dominicana. Entonces Jaime Benítez aprovechó un viaje de profesores universitarios que fueron puertorriqueños, que fueron a la República Dominicana para entablar contacto con esos intelectuales y para traerlos a Puerto Rico. Y está en sus notas. La idea de él era traer como 12 profesores, pasarlos por el Ateneo para que dieran conferencias y se conocieran, para entonces tratar de ir trayéndolo a la Universidad de Puerto Rico. Y él tuvo algunos obstáculos. Por ejemplo, María Zambrano tuvo objeciones en la Junta de Síndicos porque no decían que era comunista. Imagínate, María Zambrano, que era una intelectual liberal, no la querían. En ese momento, acuérdate que está la coalición en el poder. Pero ya después Jaime Benítez, cuando llega a la rectoría, tiene mano libre para empezar ese proyecto de acoger a los intelectuales españoles en Puerto Rico y de integrarlos para que aportaran a el fortalecimiento intelectual de la universidad. El peso que tuvo como asesor de Jaime Benítez Rexwell Tocqueville, el exgobernador que propuso, según usted explica, la idea de los Junior College, la idea de la universidad en Río Piedras y Mayagüez como centros de estudios de posgrado. ¿Cuán importante fue esa figura en ese proceso que hemos estado discutiendo? Hay que rescatar el papel que cumplió Tocqueville. Primero hay que recordar que la reforma universitaria en Puerto Rico, aunque no la hizo Tocqueville, porque sabemos lo que ocurrió con Tocqueville, que su tiempo en la rectoría fue sumamente breve. Y además las ideas que tenía Tocqueville sobre esa reforma no eran las mismas de Jaime Benítez. Él tenía una visión caribeñista, es decir, de que por convertir a la Universidad de Puerto Rico en un centro de Estados Unidos en el Caribe. Pero hay que recordar que la reforma universitaria se aprueba cuando Tocqueville estaba de gobernador de Puerto Rico, así que el apoyo de Tocqueville fue vital. Y el apoyo de Muñoz también, que era presidente del Senado. Así que habían unas condiciones políticas favorables para que se diera ese gran proyecto. Y después, ya en la década del 50, Tocqueville empieza a venir de nuevo a la Universidad de Puerto Rico. Se le da en 1953 un doctorado honoris causa. Para principios de los 60 se convierte en asesor formal con un salario y con un puesto de Jaime Benítez y de la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese periodo, como yo analicé y encontré mucho de la documentación, Tocqueville jugó un papel bien importante, por mencionar solamente un asunto, en la fundación de los colegios regionales. No, y ciertamente por lo que usted cuenta, Benítez se sabía acompañar muy bien. O sea, no había ahí ningún complejo de tener a los mejores en todas las disciplinas para echar esto para adelante. Y no tenían que estar totalmente de acuerdo con él, porque Tocqueville no creía en el modelo de estudios generales de Jaime Benítez. De hecho, hay un comentario que hace que dice: el proyecto de estudios generales ha sido un éxito desde todo punto de vista, excepto en preparar a los estudiantes para sus estudios posteriores. Entonces, así que es interesante esa relación entre Tocqueville y Jaime Benítez. En 30 segundos, ¿cómo ve usted la situación de la educación general en la Universidad de Puerto Rico en este momento? Bueno, aquí hubo en Río Piedras un debate que duró 10 años, que afortunadamente se resolvió en una certificación del Senado académico. Se resolvió en parte porque se resolvió desde el punto de vista de la distribución de crédito.
pero el futuro de la educación de general depende de la calidad de los ofrecimientos y de la innovación y de la capacidad de ese modelo para responder a las nuevas circunstancias. Así que se aseguró una cierta continuidad, pero eso no garantiza su vigencia si no hay un espíritu de renovación y de cambio. Gracias, profesor Rodríguez Beruf. Bien, muchas gracias. Esto es Historias Vivas.